Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast de WIMBLU. Esta entrevista es parte de una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, arte, espiritualidad y más. Soy Alessandra Baltodano y en esta entrega conversamos con la bióloga Laura May Collado. Laura es investigadora y profesora en la Universidad de Vermont, donde se dedica a estudiar el repertorio de sonidos que emiten los cetáceos. Su investigación se centra en los factores que han determinado la historia evolutiva de la comunicación acústica de estos mamíferos acuáticos. Conversamos con Laura sobre este fascinante campo de la bioacústica, sobre las implicaciones éticas de todo lo que se está descubriendo a través del sonido y sobre el poder transformador de la escucha profunda para crear un mundo en donde todos los seres puedan seguir cantando. Siempre me gusta empezar estas entrevistas yéndome un poco como a la primera infancia y a la adolescencia. Entonces, ¿qué contextos o qué experiencias de tu niñez o adolescencia sentís que marcaron tu forma de ver el mundo y de relacionarte también? Bueno, nací en Palmar Sur. Entonces, toda mi infancia vivimos en áreas muy rurales. En la península de Osa, en el Caribe, en Siquirres, todos esos lados. Entre mis memorias así como más importantes que definieron mi visión del mundo y el ser bióloga, digamos, fueron esos momentos de lluvias, ¿verdad? Esas tormentas, rayerías, y después de que pasaba eso, eran como unos segundos de silencio y de pronto ese concierto, ¿verdad? De insectos, de ranas, levantarse también en las mañanas escuchando a los monos y los pájaros. Entonces como que crecí en un mundo auditivamente muy rico, ¿verdad? Y cuando nos vinimos para San José, y yo tenía ya como 12 años, la primera noche fue rarísimo, porque yo estaba acostumbrada a escuchar todos estos ruidos, ya yo me dormía con todos estos sonidos, ¿verdad? Y llegar a San José donde es silencio o pasan motos y carros y ya no escuchas esos ruidos de la naturaleza, muy raramente, fue como traumático, ¿verdad? Claro. Cuando ya yo entro a biología y empiezo como a estudiar diferentes grupos y salir al campo, todo eso vuelve a surgir y me reconecta, digamos, con mis intereses, digamos, del sonido y mi memoria de lo que el sonido era, ¿verdad? Porque desde chiquitilla yo preguntaba, bueno, ¿quién estará cantando? ¿Quién será ese? ¿Por qué es que canta? ¿Por qué es que produce estos sonidos? Ya más grande retomé como algunas de esas preguntas. Me gusta mucho como plantear la pregunta, ¿quién suena, verdad? ¿Quién es? O sea, ya desde muy pequeña una noción de que es un quién, ¿verdad? De que hay alguien más y hay otra subjetividad ahí sonando. Claro. Sí, yo creo que esa experiencia y sobre todo el tener la oportunidad de compararlo cuando llego a San José, realmente tengo la conciencia, ¿verdad?, de que hay una serie de organismos que están usando el sonido por alguna razón. Y cómo cambia, ¿verdad?, esta colección de sonidos dependiendo de donde yo vivía, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento surge una vocación, digamos, desde esta atención hacia el sonido y esta conciencia del sonido y de los paisajes que te rodean? ¿Cuándo se convierte como en un deseo ya de estudiar biología? ¿En qué momento se convierte específicamente en los cetáceos y su sonido? Para mí específicamente la parte de sonido y la parte de cetáceos, esa combinación ocurre ya cuando estamos terminando el bachillerato y yo empiezo a trabajar con diferentes organizaciones que venían de Estados Unidos a llevar estudiantes al campo, y una de las expediciones fue a las Islas Murciélago en Guanacaste. Era, yo creo que, mi primera vez en un bote. Y conforme vamos saliendo de la bahía de Santa Elena, como a los pocos minutos se acerca un grupo grandísimo de delfines manchados. Estaban tan cerca que yo podía escucharlos, ¿no? Y entonces yo empiezo como a pensar, volver a cuestionar, uy, qué estarán diciendo, por qué este sonido, por qué no otro, ¿verdad? Y entonces de pronto yo, mira, ¿será que yo puedo hacer una maestría en esto? Porque no hay nadie trabajando en este grupo y esta parte del sonido me parece como algo muy importante para ellos y quizás algo que yo pueda empezar por ahí.
Qué lindo camino porque me parece que empezás más por el lado de la sensibilidad, de tener como una relación directa con todo este mundo animal y es luego tu migración a la ciudad lo que te abre todo este otro mundo, tal vez más académico o más Ujú, formal de estudiar ujú, todos ujú, estos paisajes. Hay un encuentro ahí, ¿verdad? De situaciones y circunstancias. ujú. Entremos a hablar un poquito más específicamente de tu trabajo. ¿Nos podrías contar un poco sobre, en general, el campo de la bioacústica y en particular tu investigación y cómo se ve en la práctica? Ujú. El campo de la bioacústica es un área muy bonita porque permite estudiar los sonidos que producen los animales, ¿verdad? Hay diferentes grupos de animales que han evolucionado la habilidad de producir sonido. No solo es la producción del sonido, sino el contexto en el cual el sonido se produce y juega un papel muy importante, ¿verdad? En la vida de muchos grupos, desde ranas, murciélagos, insectos, arañas, todo. Em, y en mi laboratorio a mí me gusta poner la bioacústica en un contexto evolutivo, es decir, que podemos entender cuáles son los factores a lo largo de la historia evolutiva de estos animales que resultó en Mm, la colección de sonidos que hoy en día producen. Entonces, específicamente en mi laboratorio nos enfocamos en cetáceos porque como estos animales han evolucionado una dependencia del sonido, ¿verdad? Y entonces nosotros estudiamos cuáles son estos sonidos, cuál es la colección de sonidos, si esa colección varía a través de diferentes especies y qué factores biológicos, ambientales y antropogénicos, ¿verdad?, influencian esa colección. Y el otro grupo que estudiamos es el de las ballenas, específicamente las ballenas jorobadas, porque es un grupo que todo el ujú, mundo está familiarizado y a pesar de que sabemos bastante, todavía no sabemos muchas ujú. cosas. Y es un grupo que en Costa Rica es importante porque tenemos dos poblaciones, entonces no hay muchos lugares en el planeta donde dos poblaciones diferentes de ballenas jorobadas utilicen el mismo Mm. ambiente. Las ballenas jorobadas me gustan, no es así como lo que más me fascina, pero yo sé que Ajá, muchos estudiantes ajá, viven enamorados de ellas y tienen un papel, nos facilita ajá, la conservación, ¿verdad? Porque hay una conexión, su canto es ajá. nostálgico, nos permite conectar con ellas, entonces son buenas embajadoras, digamos. Eso iba a Pero, decir, para el campo de la bioacústica me imagino que es muy interesante todo el tema de sus canciones y claro, todo lo que se ha descubierto a partir de eso. es gracias a las ballenas jorobadas que estas se han recuperado, ¿verdad? En Ujú, los años 70, cuando se ujú, da todos los cambios, se prohíbe la caza en la Antártica, todo eso es a través del canto que ujú, logramos que los gobiernos, ¿verdad?, mm. eh, hagan esos cambios y de hecho cantos de ballenas ahorita ya cruzaron no sé cuántos millones de kilómetros en el espacio, ¿verdad? Ahí van en estos dos, el Voyager 1 y 2, que ahí van los famosos Ajá. discos de oro, ¿verdad? Y que el canto de las ballenas lo ponen junto a las voces de humanos. Que además leí que es el único sonido no humano que se incluyó en ese mensaje, digamos, Sí, al se espacio. incluye un montón de sonidos del bosque y del mar y todo el asunto, pero a las ballenas lo ponen como parte de los lenguajes. Okey, okey, qué interesante está ese detalle de que lo clasificaran como un lenguaje. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Pero antes volvamos un poco a tu trabajo. Contame un poco más de los hallazgos de tu investigación. ¿Qué es lo que nos dicen las señales y los sonidos que emiten las ballenas y los delfines sobre sus formas de vida? O en otras palabras, ¿qué es lo que se ha descubierto a partir de escucharles? Bueno, voy a empezar con los delfines porque por eso lo encuentro fascinante. Hay especies de delfines que cada individuo en el grupo tiene su propio sonido, que eso es lo que le llamamos silbidos firma. Mm, Entonces es muy interesante porque ya sabemos que ese sonido firma, hasta apellido o voz o mm, nombre, como vos querés decir, que es individualizada, se establece poquitos días de haber nacido y se mantiene estable a lo largo de mm. su vida y es como una, sí, es como su cédula, ¿no? Ellos continúan identificándose, entonces se llaman el uno a otro Ujú. a través de estos sonidos. Cuando decís que se llaman el uno al otro, es como que se dirigen específicamente a un Sí, o individuo. es decir, sí, exacto, llaman, qué sé yo, llamémosle que sea Carlitos, ¿verdad? Entonces Carlitos solo dice Carlitos, Ajá, Carlitos, 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 ¿verdad? okey. Pero si Carlitos siempre está con Federico, Ajá. siempre están juntos, forman una alianza, por ejemplo, Carlitos puede decir Federico también Mm, y Federico puede ser Carlitos. Entonces no es necesariamente
una copia exacta, pero es muy Ujú, semejante. Esto facilita la forma en que ellos se integran y las mamás lo utilizan para mantener contacto con su cría ujú, lo utiliza para ver dónde está su mamá. Aquí en Costa Rica y en Panamá hemos estudiado el valor de estas señales y cuándo es que se utilizan, qué grupos lo utilizan y sobre todo el impacto de las actividades humanas, porque en ujú, Centroamérica las actividades de turismo alrededor de ballenas ha crecido muy rápido en muchos lugares sin que haya regulaciones. Y el ruido de motores, todo el mundo ve delfines desde un ujú, bote, ¿verdad? ujú. Ese ruido es bastante duro, ¿verdad? Y en el agua todo se transmite a distancias largas. O sea que si vos estás a 2 kilómetros de un grupo de delfines, ellos ya te están escuchando, Ujú, ¿verdad? Entonces depende del comportamiento del botero, ese ruido puede tener un impacto en la comunicación de estos animales. ujú. Y hemos encontrado, ¿verdad?, que ellos son muy plásticos, pueden modificar diferentes aspectos de esas señales para reducir el impacto del ruido hasta cierto punto, ¿verdad? Ujú. Ya a niveles muy altos ya básicamente ni siquiera vale la pena producir el sonido porque no se pueden ni siquiera escuchar. Y quisiera volver luego a este tema del impacto, pero me pareció también muy interesante todo lo que nos estabas contando de lo que revelan los sonidos en cuanto a sus relaciones y a sus Ujú. conformaciones sociales, que sé también, digamos, que en las ballenas es muy importante, ¿verdad? Sí, en ballenas, una de las cosas fascinantes, sobre todo ballenas jorobadas, que son las que más conocemos, es que estos son animales que tienen un aprendizaje abierto, es decir, que a lo Mm, largo de su vida su canto va evolucionando, a veces gradualmente, ujú, a veces a través de revoluciones, ¿verdad? Que son básicamente cuando escuchan un canto nuevo, sea porque un macho de otra población reproductiva llegó y trajo su mm, nuevo canto, otras pueden incorporarlo y de pronto tenés una revolución del canto en esa región, ujú. ¿verdad? En Centroamérica lo hemos visto más como cambios graduales. Cada año Ok. alguien agrega algo más o alguien le quita algo. Todo el mundo viene con variaciones diferentes al principio de la época y ya después por ahí de agosto, septiembre, ya todo el mundo está cantando exactamente lo Ujú, mismo. Ahora, ¿por qué todo el mundo está cantando lo ujú, mismo? Bueno, quizás no estamos detectando cierta individualidad, ¿verdad? ¿Cuál es la mm, individualidad que les permite tal vez a otros machos medirse uno al otro? Pero lo bonito del canto es que se transmite culturalmente, ujú, ¿verdad? O sea, hay ujú, un aspecto cultural que lo ves a lo largo de este proceso, ¿verdad? ujú, Gradual. Y sí, básicamente eso es como lo más importante que sabemos de las ballenas ujú, jorobadas, los detalles de cómo ellos aprenden y cómo cambia ese canto, o sea, qué determina que mm, haya un cambio, es lo que todavía estamos tratando de ujú. descubrir. Me encanta que haya sido vos la que usó esa palabra, de que es una cuestión cultural, o sea, que Ujú. realmente lo que estamos observando es que la cultura es una cosa que existe más allá de los humanos. Sí, cuando hablamos de comportamientos que son transmitidos culturalmente, es un tipo de aprendizaje Mm, horizontal. mm, Claro, la parte cognitiva y neurológica, todo eso tiene un contexto genético, pero la parte de aprendizaje, ¿verdad? Es muy importante. mm, Y estamos descubriendo que hay muchas especies, sobre todo especies sociales, mm, que su organización social juega un papel muy ujú, importante. ujú. Entonces a eso nos referimos, ¿verdad? Que culturalmente, ¿verdad? Eso es transmisión cultural, una forma horizontal que los animales pueden escuchar el uno a otro y adoptar o no, ¿verdad? Ciertas modificaciones. Y eso que mencionas también me parece muy importante destacarlo. También otra cosa que revela es lo importante que son los vínculos para Ujú. estos seres, ¿verdad? Ujú, Claro, claro. De hecho, una de las cosas que yo creo que hace estos animales tan atractivos a nosotros, ¿verdad? Los humanos, es que a nivel social hay muchos paralelos con primates. ujú, Em, por ejemplo, qué sé yo, en delfines hablamos de sociedades fusión, fisión, es decir, que los mm, grupos se forman, se separan, se forman y se separan, y es el sonido que permite regular estas asociaciones y ujú, estos vínculos. Algunos individuos van a permanecer juntos todo el resto de su mm. vida, ¿verdad? Otros son relaciones temporales, muy parecido a lo que vemos también en primates y hasta en humanos, ¿verdad? En ballenas, por ejemplo, casi siempre pensamos en ellas como animales solitarios, Mm, pero esas se congregan en áreas de reproducción, en áreas de alimentación y el que no estén en contacto físico no significa que no mm, estén socializando, ujú, ¿verdad? Porque justamente el sonido en el mar, al viajar tan lejos, permite que estén siempre en contacto. ujú, Entonces, nuestra definición de qué es ser social, ¿verdad? mm, Tiene que ser ajustada para estos animales. Si vos puedes escuchar a otros conversando, ujú, y poder ser parte de esa conversación, eso también para mí es ser social, ujú. ¿verdad?
Sí, y yo creo que hay algo de lo que estás hablando que es como importante también para nuestra perspectiva humana y es que nosotros como especie, nuestro sentido auditivo no es exactamente el mejor del reino animal, ¿verdad? Ujú, Y cuando empezamos a ver las formas en las que el sonido juega un papel tan importante en otras especies, nos obliga un poco, digamos, a abrir la mente, ¿verdad? A que ujú. existen otras formas de existir en el mundo que dependen y se conforman y tienen estructuras muy distintas a lo que tenemos los humanos, pero que no por eso son menos complejas o menos significativas. Es fascinante pensar en la comunicación desde un punto de vista evolutivo, precisamente porque al hacerlo tenemos que entender que nuestra trayectoria como humanos es muy diferente a la Ujú, trayectoria que resultó en la evolución de las especies que vemos hoy en día, sea de arañas, murciélagos ujú, o ballenas. Porque yo creo que siempre tendemos a valorar las cosas solo si las podemos ver semejantes a nosotros, ¿verdad? O ujú, sea, es un punto de vista muy antropocentrista, mm, ¿verdad? Yo encuentro más fascinante el poner eso de un lado mm, y reconocer que otros organismos, ¿verdad? Han tenido toda una trayectoria muy diferente y como vos decís, que ha resultado en sociedades y en patrones de comunicación complejos, mm, incluso hasta más complejos y fascinantes que nuestro, ¿no? mm. Y yo creo que, digamos, por ejemplo, no sé si vos algún día has escuchado una araña saltadora. Si escuchas una araña, es como un tambor, ¿verdad? Si escuchas otros insectos, como un mugido, ¿verdad? O sea, Mm, es fascinante el papel que el sonido juega en tantos organismos que no ujú, teníamos la menor idea que puede. O sea, siempre pensamos en esos animales como animales silenciosos, los ujú, peces. ujú, La mayoría de los sonidos que grabamos en nuestras grabadoras submarinas son peces. mm, Entonces, es como vos decís, el mm, avance tecnológico, el poder escuchar a rangos que nosotros no podemos escuchar si no es con esa ayuda, ¿verdad? Nos ha permitido entender la diversidad mm, de modos de comunicación ujú, y el papel tan importante que el sonido cumple en tantos animales, ¿verdad? ujú. El campo de la bioacústica es relativamente nuevo. Entre sus principales pioneros se encuentran Katie y Roger Payne, quienes en los 60s fueron los primeros en proponer que los sonidos de las ballenas tenían estructuras internas y usaban rimas, tal como en una composición musical. Deliberadamente comenzaron a llamar a estos sonidos canciones, sugiriendo así que las ballenas eran capaces de una comunicación intencional y compleja, y que esto a su vez indicaba que eran capaces de transmisión cultural y una organización social también compleja. La investigación de los Payne cambió para siempre nuestra percepción de las ballenas y tuvo profundas implicaciones en las políticas de conservación de estos animales. Desde entonces, las investigaciones en bioacústica y comunicación animal nos confirman una y otra vez que vivimos en un mundo donde otros seres tienen vidas tan significativas y tan afectivas y socialmente ricas como las de los seres humanos, obligándonos a repensar nuestra percepción y relación con todos los otros seres. Me parece entender que tu trabajo no es solo una cuestión científica de comprender, sino que tiene implicaciones éticas en nuestra relación con los otros seres. ¿Lo has visto así? Como qué implicaciones éticas crees que tiene tu trabajo con los descubrimientos que estamos haciendo? Claro, yo creo que la posición en que estamos, ¿verdad? Todos los que estudiamos la comunicación animal nos permite poner estos animales en un punto de vista diferente, ¿verdad? Sin entrar en una visión antropomórfica, ¿verdad? Mm, Que ellos también tienen una necesidad, que tienen un derecho a estar, ocupan un espacio. Es reconocer, ¿verdad? Que una mamá ballena tiene esa necesidad de mantener a su cría
saludable y cuidarla, ¿verdad? Y que cuando ponemos sonido, cuando nos acercamos a un bote mucho, estamos impactando, ¿verdad? Creando un estrés, ¿verdad? Estos animales se estresan. Entonces, cuando estamos en este espacio, debemos ser conscientes, ¿verdad? De cómo el sonido puede afectar la salud, ¿verdad? El estrés, separar crías, afectar cuando están comiendo, ¿verdad? Todo eso es un impacto. Entonces yo creo que cuando la gente se pone en ese espacio y donde solo el sonido es la única forma de comunicarse y adquirir información de dónde estás, crea una conciencia, ¿verdad? De cómo nuestro comportamiento puede impactarlos. Y yo creo que también de nuestra relación con el sonido. Ciertamente, como decís vos, en el mar tienes un impacto mucho más fuerte. Quizás los animales no pueden hacer algunas de las cosas que podemos hacer los humanos para bloquear esos sonidos. Sin embargo, creo que no estamos absueltos del impacto de esos sonidos, ¿verdad? Y que creo que solo porque en las ciudades nos hemos acostumbrado a cierto paisaje sonoro no necesariamente quiere decir que no nos esté afectando nuestra salud física, emocional, mental, ¿verdad? Claro, exacto. Y creo que eso crea una realización importante, como vos decís, de la importancia del sonido en nuestras vidas, del impacto de otros sonidos, ¿verdad? En nuestra propia salud y cómo eso aplica a otros organismos. Sí, yo creo que hay una cosa muy linda de la importancia de escucharnos, tanto dentro de nuestras mismas especies como esa comunicación interespecie, ¿verdad? Que sin que necesariamente signifique que tengamos que entendernos o tener una traducción perfecta de lo que están diciendo nosotros, pero la posibilidad de poder escuchar y poder escuchar el mundo y poder escucharnos a nosotros mismos y poder comunicarnos y tener como el espacio para una conversación más que humana, ¿verdad? Exacto. Hay una bióloga de comportamiento ecuatoriana, Leticia Áviles, que durante el COVID ella pone un mensaje al que dice algo así en español. Para muchos de nosotros es un llamado, es una vocación a entender la belleza que existe en el comportamiento y la comunicación de la vida, ¿verdad? De la naturaleza, ¿verdad? Y cómo en esos momentos de cambio radicales el mensaje, ¿verdad? Estaba tan presente. De pronto tenemos un experimento natural a nivel global donde el ruido más importante, ¿verdad? Que impacta a los animales desaparece o disminuyó, ¿verdad? Y entonces tratando de entender qué pasa ahora, cómo reaccionan estos animales. Y obviamente lo que encontramos fue que de pronto empiezan a cantar a las frecuencias que ya no cantaban antes porque estábamos utilizando esas frecuencias, entonces los animalitos tenían que buscar ese espacio en el sonido, ¿verdad? Para poder escucharse, empiezan a cantar a horas que pensábamos que no cantaban, digamos las ballenas jorobadas, siempre la gente hablaba que cantan más que todo en la noche, al atardecer, aquí cantaron las 24 horas del día, porque ya no estaban esos botes persiguiéndolos, ¿verdad? Entonces los estamos detectando 100%. Qué interesante eso que estás mencionando porque solemos pensar que la colonización humana es solo espacial, o sea, como el hecho de que destruimos tierras para construir o para plantaciones o para ganado, lo que sea, pero nunca lo había pensado así como lo estás diciendo, ¿verdad? Que también estamos como de cierta forma conquistando las frecuencias del audio, o sea, estamos también haciendo un abuso, digamos, de ese espacio auditivo que es menos tangible, ¿verdad?, que el espacio físico, pero es igual de importante para el desarrollo de la diversidad. Sí, es un impacto sensorial que estamos teniendo en esos animales, causando sorderas temporales, sorderas, ¿verdad?, de toda la vida, estrés. Entonces es ahí donde es importante que nosotros como humanos, como seres que manejamos y manipulamos el ambiente, consideremos nuestras acciones y que ajustemos, ¿verdad?, nuestras acciones para poder permitir que otros animales también continúen siendo parte del espacio. Y comprender también cómo estamos teniendo un impacto en otros, pero a la misma vez nos estamos negando a nosotros mismos la posibilidad de toda esta belleza que es poder escuchar a un mundo más que humano, ¿verdad? Y sentirnos parte de una comunidad y de un todo, ¿verdad? Que es un poco lo que nos da un sentido de pertenencia y de identidad también, como hablabas vos de tu infancia, ¿verdad? O sea, de lo importante que se había convertido el sonido para tu realidad, para tu mundo. Y ahora creo que esos impactos que tenemos sí tienen impacto sobre otros, pero también están dañando nuestra propia experiencia de vida. Claro, claro.
Estás escuchando el podcast de Wimblu, una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, espiritualidad y más. Si quieres apoyar este proyecto, podés suscribirte a nuestro boletín, compartir nuestras historias o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a la transcripción de esta entrevista, así como a otros contenidos exclusivos a partir de $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido que nos permita reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Hoy estamos conversando con la bióloga Laura May Collado. Como parte de la 9ª edición de nuestra revista, que esta vez explora el tema del lenguaje, quisimos invitar a Laura para conversar con ella sobre el rol del sonido y la comunicación en el mundo animal y sobre cómo los hallazgos de la bioacústica están desafiando los prejuicios antropocéntricos y colonialistas que por muchos años han determinado nuestra relación con el mundo. Quería hablar específicamente del tema del lenguaje, porque yo he notado que cuando leo cosas sobre la comunicación animal o cuando escucho a científicos hablar de la comunicación animal, siento que se cuidan mucho de no usar la palabra lenguaje, ¿verdad? Y me parece a mí personalmente que eso tiene que ver justamente con que el lenguaje es como una de esas fronteras del excepcionalismo humano, ¿verdad? Seguimos creyendo que es lo que nos hace únicos o diferentes o superiores. Entonces me da curiosidad saber cómo te relacionas vos, como el término lenguaje, cuando escuchas todos estos animales. ¿Dirías que estás escuchando un lenguaje o también tener resistencia a llamarlo así? No es que sea resistencia, es que no hay evidencia de que sea lenguaje. O sea, cuando definimos el lenguaje hay varios parámetros lingüísticos, digamos, que definen lo que es un lenguaje. El lenguaje conlleva simbolismo, ¿verdad? Conlleva la habilidad de hablar del pasado, del presente y del futuro. Conlleva el abstracto. Digamos, son varios elementos que conjunto definen un lenguaje y que a lo largo de la historia evolutiva de los humanos compartimos algunos aspectos precursores, digamos, del lenguaje que están presentes en los animales, pero los animales no hablan en un contexto de hoy. Entonces, desde mi punto de vista, no tenemos evidencia de que todos los elementos que definen el lenguaje, así como ocurre en humanos, ocurren en otras especies. Eso no quiere decir que la comunicación en animales no sea compleja. Por ejemplo, en ballenas jorobadas, si vos ves el canto, al igual que en aves, ¿verdad? Consiste de varios elementos repetitivos, ¿verdad? Hay ciertas sintaxis que está ocurriendo, que quizás este es un elemento precursor o requisito, digamos, para que luego en humanos, ¿verdad? Bajo X circunstancias, ¿verdad? Se diera el lenguaje. Sí, creo que hay una cosa ahí que me parece muy interesante cuando uno se mete en el campo del lenguaje y es que el lenguaje en sí puede ser una trampa, ¿verdad? Porque cuando vos me decís como que es que no cabe dentro de la definición del lenguaje, a mí me entra la pregunta de quién definió lo que era un lenguaje, ¿verdad? Y cuáles son los parámetros que usamos para decir que algo es un lenguaje y que probablemente ahí también hay un sesgo antropocéntrico a la hora en la que definimos las cosas como las definimos, porque cuando hablamos de términos como lenguaje, inteligencia, conciencia, le hemos dado en el lenguaje una definición a esas palabras que calza con lo que es para nosotros. Sí, y creo que lo que es bonito de ser científico es que podemos omitir esas categorías y disectar los componentes y ver qué componentes de comunicación son compartidos y cuáles no. Entonces, por ejemplo, si llegáramos a usar el árbol de vida y mapeamos la habilidad de producir sonido con la laringe, digamos, podemos mapear ver, y ver, bueno,
todos los mamíferos producen sonidos con la laringe. Pero después dentro de eso podemos notar cómo hay ciertas limitaciones, ¿verdad? De la laringe para producir ciertos sonidos en ciertos grupos, mientras que tal vez en humanos podemos pronunciar las vocales, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Qué sé yo, que tal vez algunos grupos evolucionan la habilidad de producir ritmo, que eso es un tema que estamos estudiando, ¿verdad? El ritmo lo tenemos presente en humanos en la música, por ejemplo, pero los animales también hablan con ritmo, ¿verdad? Entonces podemos disectar. Yo creo que tal vez es por eso que la gente no quiere usar la palabra lenguaje, porque desde un punto de vista de la ciencia podemos evaluar varias hipótesis y decir, bueno, si todos comparten estos y estos elementos, podemos decir, bueno, quizás lo que hoy llamamos lenguaje de humanos debió empezar, ¿verdad?, con estas características que todos estos grupos comparten, pero luego, por la historia evolutiva, adquirieron estos y otros elementos. Y a esta colección de elementos le vamos a llamar lenguaje, que no está compartido con todos los demás. Me encanta la forma en la que lo estás planteando, porque también lo veo un poco como hacia el otro lado, y es el hecho de que cuando no le llamamos lenguaje, cuando no lo tratamos de encasillar dentro de esa definición de lenguaje, también creo que es una invitación a renunciar a esa primacía del lenguaje, como si el lenguaje fuera el prerequisito para considerar que un ser es inteligente, sensible, que tiene vidas significativas, que tiene vidas complejas, que tiene vidas sociales, o sea, como que lo libera un poco. Y como humanos yo creo que eso nos hace mucho bien, como liberar un poco el lenguaje del peso tan enorme que le hemos puesto de sostener nuestro excepcionalismo, de que esto es lo que nos define como seres inteligentes y superiores, ¿verdad? La forma en la que lo estás planteando me parece divino, porque es el camino que tomó la comunicación en nuestra especie, que nos dio cierto grado de complejidad y ciertas formas de socializar. Sí, de fijo, es una belleza. Yo en lo personal me declaro absolutamente fanática y amante del lenguaje, pero puedo también ver sus limitaciones, ¿verdad? De que no nos define como especie. No es lo que nos define, porque tenemos otro montón de capacidades a las que además les hemos quitado nuestra atención para darle la jerarquía y la primacía al lenguaje. Y dejamos de poner atención un poco a otras formas de comunicación que también son importantes para el humano, pero como no son racionales y abstractas y nos diferencian del resto del mundo vivo, no le damos la misma importancia, ¿verdad? Sí, exacto, estoy de acuerdo. Y esas definiciones, como por ejemplo inteligencia, incluso dentro de nuestra misma especie, ha causado estragos por definiciones que no están basadas en la diversidad que tenemos en nuestra especie. Cada uno demuestra sus habilidades en diferentes formas, unas personas en el arte, otras en pensamiento abstracto, lo mismo en los animales, ¿verdad? O sea, han evolucionado en un contexto que les permite ser exitosos y si eso es inteligencia, bueno, entonces han sido exitosos, son muy inteligentes, ¿verdad? Exacto. Porque han evolucionado y están hoy en día presentes. Con el cambio climático global y el hecho que estamos cambiando su hábitat, esas especies que logran sobrevivir a todos estos factores, son especies súper exitosas, ¿verdad? Genias, Genias, ¿verdad? Porque a pesar de todas las cosas negativas, ¿verdad? Han logrado adaptarse a estos cambios y continuar reproduciéndose y pasar sus genes a la siguiente generación. Otras no lo lograrán, ¿verdad? Incluyendo tal vez nosotros, ¿verdad? Sí, exacto. Esto de hecho me lleva a una pregunta que tenía en relación a un libro que estoy leyendo y que me tiene fascinada. Se llama The Sounds of Life, de una autora que se llama Karen Bakker.
Y ella en ese libro expone distintos casos y estudios, justamente todo esto que hemos estado conversando, ¿verdad? De cómo se ha ido descubriendo diferentes aspectos de la comunicación animal. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención de leer ese libro es que ella hace un reconocimiento de que muchos de los descubrimientos que se están haciendo en la ciencia occidental son conocimientos que ya tenían muchísimas de las poblaciones indígenas que viven en un contacto constante, íntimo y con un vínculo afectivo con estos animales. Y conecto esto con algo que dice un etólogo y filósofo que se llama Dominique Lestel, que él dice que justamente la convivencia es el prerequisito para poder notar que los otros seres son sensibles, inteligentes, ¿verdad? Y yo siento que eso es un posicionamiento muy distinto al que hace la ciencia, en el que los científicos se posicionen como observadores externos, neutros, que no quieren ser parte de una relación porque no quieren influenciar, sino que quieren como observar lo más objetivamente posible, y donde históricamente han habido muchos prejuicios sobre las capacidades o no capacidades de los seres no humanos. Entonces, ¿cómo lo ves vos? ¿Vos crees que la ciencia se limita un poco cuando pretenden posicionarse tan externamente desde esta posición neutra? Y sobre todo me da mucha curiosidad saber cuál es tu propia experiencia con las ballenas y los delfines. ¿Te sentís como una mera observadora o sentís que a través de los años has desarrollado un vínculo afectivo también con ellos? Bueno, primero, empezando, sí, mucho del conocimiento que tenemos hoy ya existía, ¿verdad? A través de nuestras comunidades indígenas. Y es ese reconocimiento, ¿verdad? Poner de un lado el colonialismo, ¿verdad? De la ciencia y darle el reconocimiento que se merecen nuestras comunidades indígenas es fundamental, y eso es algo que está revolucionando todos los campos de la ciencia, ¿verdad? De química, biología, todo. Y es importantísimo, eso es importantísimo, volver al pasado y escuchar esas voces y cómo esas voces deberían influenciar hacia dónde vamos y el conocimiento que debemos seguir generando en su colaboración. Lo otro es sobre la posición de científicos, o sea, como nuestra posición como observadora. Creo que eso depende mucho, pero de mi propia experiencia, para mí es importante, como lo mío es mucho de comportamiento, es no imponer mi humanidad en lo que estoy observando, porque como hemos hablado, cada uno de estos animales ha tenido su propia historia evolutiva. Eso no quita el que al yo crear una metodología que me permita medir sus comportamientos, que no haya un vínculo. Para mí no hay nada más pleno que subirme a un bote, estar en el bote y observar a estos increíbles animales. O sea, es una sensación que yo no te puedo describir, de respeto, de una majestad, ¿verdad? De cómo, o sea, cómo es que hoy en día tenemos una ballena. ¿Cuáles fueron todas las cosas, ingredientes que tuvieron que haber pasado para que resultara en esta forma de vida hoy en día? Entonces es un respeto al proceso, digamos, evolutivo que ha resultado en tantos animales increíbles. Entonces yo creo que es como un acuerdo personal. Yo creo que cada científico tiene que tener, que reconocemos que tenemos que ser objetivos en lo que observamos y cómo lo medimos, y al mismo tiempo tratar de meternos en el espacio de estos animales para poder ser buenos observadores, pensar cómo ellos están viendo todo esto, ¿verdad? Para nosotros ser mejores observadores de su comportamiento y ser justos, ¿verdad? En cómo los describimos. Cuando yo tengo estudiantes, generalmente el primer semestre tienen que escuchar cientos de horas de grabación. Porque para mí es importante que ellos se metan en ese espacio, ¿verdad? Entonces necesito que ellos se adapten, escuchen, para que puedan pensar no solo en preguntas, pero en métodos que realmente representen el espacio en el cual estos animales viven. Este último ejercicio que mencionas con tus estudiantes me recordó algo que también se hablaba en ese libro, que hablaba un poco de la cultura Iñupiat en Alaska y obviamente todo lo que ellos ya sabían de las ballenas y todo lo que se ha confirmado que ya existía en su cultura. Y una de las cosas que mencionaba en algún momento un antropólogo, un término que acuñó estudiando estas culturas, es que decía que en ellos había una cetaceidad, como un cetaceousness, como que su conciencia estaba atravesada por la forma de vida de las ballenas y que por eso también era como esa reciprocidad y esa tensión. Exacto. Y pienso mucho como en todos estos rituales indígenas, como de transmutación, como todas estas danzas y todos estos rituales y todas estas historias en las que
los bordes entre los humanos y los animales se difuminan, y pienso que no es tan diferente de lo que me estás hablando, ¿verdad? Que es como esta imaginación y esta disposición a especular e imaginar cómo son las vidas de los otros. Y una de las cosas que me encanta de estas entrevistas, justamente de este podcast, es que me lo encuentro una y otra vez en las personas de las ciencias naturales, como que tenemos esta tendencia a pensar que las ciencias son siempre como objetivas y apegadas a la descripción y a la realidad. Y lo que yo noto una y otra vez es que el trabajo de campo requiere de un juego y una imaginación y una especulación muy grande. Luego sé que, digamos, la academia y la institución los obliga a comunicar eso de cierta manera que no suene como imaginación, especulación y juego, ¿verdad? Pero que al final lo que está a la raíz de la práctica científica es mucho una imaginación enorme, ¿verdad? Sí, yo siempre les digo a mis hijas que una de mis frustraciones cuando veo películas sobre científicos es que siempre nos ponen así como los más fríos y que no nos importa. Y también nos ponen así como que de pronto lo resolvimos todo rapidísimo, momentos de eureka, y que ciencia solo se hace de una forma. Lo que a mí más me gusta de mi profesión y que me siento muy afortunada de estar en esta posición es que justamente tengo la oportunidad de usar mi imaginación y aprender diferentes juguetes o tecnología, ¿verdad? Probar, equivocarme. Uno de los cursos que yo doy es justamente aprender a hacer preguntas desde el punto de vista de nuestra imaginación, ¿verdad? Y ahí es donde te digo que los pongo a escuchar horas de horas, el espacio de estos animales, imaginarse cómo reaccionarían, qué necesitan, ¿verdad? Para poder comunicarse. Y también que pueden responder esa pregunta de diferentes formas y diferentes ángulos y que a lo largo de eso van a equivocarse. Tienen que equivocarse y tienen que estar frustrados, porque si no se equivocan y no se frustran, no van a poder realmente entender lo que conlleva ser ese animal, ¿verdad? O comunicarse. Entonces, para mí, ser científico en mi área es fascinante porque hay que ser imaginativo y al mismo tiempo ser humildes, que no vamos a poder saber todo lo que hay ahí, ¿verdad? Pero podemos descubrir pedacitos de la historia y si la vamos a hacer, hay que contarla bien. Entonces, hay que contarla desde el punto de vista de estos animales. Entonces, yo creo que eso es fascinante y también, volviendo a la parte de la contribución de nuestras comunidades indígenas al conocimiento científico, es reconocer que cada uno viene con una historia diferente, con una educación diferente, una familia diferente, una cultura diferente, y que eso informa el tipo de preguntas que hacemos. Y necesitamos toda esa diversidad de perspectivas para poder llenar el rompecabezas. Entonces creo que eso es también importante de reconocer en la comunidad científica y a nivel también de sociedad. Sí, está muy hermoso como lo estás poniendo porque a mí al menos me describe la práctica científica como con un rango muy amplio, ¿verdad? De la experiencia humana. O sea, es como que la ciencia requiere que nos entreguemos a muchos aspectos de lo que significa ser humanos en un mundo que es más que humano. Lo que la ciencia está empezando a comprender sobre las formas de expresión y comunicación animal nos habla de un mundo en el que todos los seres, de una forma u otra, buscan conectar con algo más allá de sí mismos. Un mundo en el que el sentido de pertenencia y conexión es importante para todas las formas de vida. En Wimblu asociamos esto con la espiritualidad, entendiendo la misma en el sentido más amplio de la palabra. En esta conversación, como en todas nuestras otras entrevistas, nos adentramos en el terreno de la espiritualidad y la imaginación para conversar con Laura sobre las formas en que el quehacer científico despierta para ella el asombro, la reverencia y un sentido de pertenencia y conexión con la tierra.
pienso en las ballenas y en las canciones, y vos misma lo mencionabas, digamos, de lo que despiertan emocionalmente en nosotros, a mí me llena de asombro el hecho de que, a pesar de que no sabemos lo que esos sonidos significan en una forma racional, digamos, y de pensamiento abstracto, como vos decías ahora, es innegable que generan en nosotros una respuesta emocional. O sea, escuchar el canto de las ballenas y sentir algo en nuestros cuerpos que es como nostalgia, asombro, una tristeza, ¿verdad? A mí me conmueve mucho porque lo que yo siento es que nuestros cuerpos están perfectamente afinados para responder al mundo. Estamos hechos para que nos mueva fibras y nos toque, ¿verdad? Y me hace preguntarme si en todos estos años en los que has estado escuchando tantos sonidos y tantas especies y prestando tanta atención a estos sonidos, si hay alguna cualidad de eso que vos podrías llamar espiritual de esa experiencia. Yo creo que sí, o sea, para mí ir al campo representa el momento en el que estoy más cercano a la naturaleza. O sea, para mí es un momento de paz, de tranquilidad. Sí, estamos tomando datos y todo, pero es un momento de asombro, de admiración. No sé, son como muchos sentimientos cuando bajamos el micrófono y tal vez estamos escuchándole, estamos tratando de acercar, y cuando ya logramos acercar, es como esa sensación de, ¿verdad? Lo logramos y ahí podemos durar horas de horas grabando el mismo macho cantando. Y no hallamos cómo irnos porque es una interacción muy profunda, ¿verdad? Sí, toda la parte científica, pero también la parte humana, nosotros como científicos, que conmueve, ¿verdad? Eso es un animal que conmueve. Y si nos conmueve a nosotros, podemos usar eso para traer conciencia de lo que compartimos, que no compartimos tal vez un lenguaje como tal, pero compartimos esa necesidad de expresar las necesidades de estar con alguien, de tener pareja, de tener compañeros. Entonces, para mí, no sé si llamarlo espiritualidad, pero para mí es un momento muy importante que yo creo que me ha definido también como persona, porque eso también genera una humildad sobre el espacio, la piedrita en la que vivimos, que no hay ningún otro lugar en este universo donde hay una ballena jorobada cantando. Entonces, como que cuando estás en el bote estás disfrutando esto al máximo porque sabes que esto no ocurre en ningún otro lugar del universo, solo en este planeta. Y entonces eso emociona, ¿verdad? Conmueve. Sí, estoy muy conmovida yo también en este momento porque eso que estás diciendo es ciertísimo. Esa conciencia de la magia que estamos presenciando, ¿verdad? De lo único que es, como decías vos, todo lo que tuvo que suceder a través de billones de años para que uno esté aquí enfrente de una ballena y que cante y me provoque cosas. Es espectacular, ¿verdad? Sí. Es como una experiencia que realmente dan ganas de estar viva, ¿verdad? Para poder experimentar todo eso. Y de hecho me llama la atención porque también encuentro un paralelo en tu práctica científica y en lo que enseñan muchas prácticas espirituales, que es la escucha profunda. Es el silencio para poder escuchar. Y me pregunto si esto ha permeado tu propia vida, o sea, si esta práctica de escucha profunda se ha pronunciado en otras partes de tu vida. Sí, vos sabes que sí, yo de hecho un día estuve pensando sobre esto. Y yo creo que estos animales y la forma en la cual yo los estudio ha evolucionado con el tiempo por ellos, ¿verdad? Porque me han obligado a sentarme a escucharlos y a escuchar lo que pasa en su casa, ¿verdad? En el océano. Y yo empiezo con una perspectiva muy limitada, digamos, y hoy en día mi investigación es mucho más amplia, ¿verdad? Porque así me lo han demostrado que tiene que ser, ¿verdad? Y yo creo que también me ha ayudado mucho como mamá a escuchar, como amiga, como hija, ¿verdad? Como miembro de esta sociedad, el escuchar todas las voces y también en mi responsabilidad, no solo en generar información, pero el legado, dejar que otras personas tengan las mismas oportunidades que yo tuve para poder también continuar lo que yo he empezado. Entonces, para mí es importantísimo que haya representación de todas las voces y eso ha sido a través de la experiencia de mi trabajo y de trabajar con diferentes colaboradores regionales, locales, es aprender a escuchar al pescador y sus preocupaciones, escuchar al que trabaja con observación de turismo, todo el mundo, ¿verdad? O sea, todo eso ha conllevado, siento yo, a tener una visión
mucho más amplia de lo que yo tenía al puro principio. Y yo creo que en gran parte es porque el estudiar bioacústica le obliga a uno a sentarse a escuchar y a entender, ¿verdad? Tratar de entender qué es lo que está diciendo y cómo lo voy a estudiar. Entonces eso requiere ser un poco más atento. Y yo creo que sí, yo creo que eso ha influenciado mucho mi personalidad y mi forma de caminar, ¿verdad? En la vida. Es escuchando, tratar de escuchar. Escucharte me hace pensar que quizás el entendimiento depende menos de un lenguaje común y más de nuestra capacidad de escuchar. Exacto, exacto. Hemos hablado de todo esto, ¿verdad? No sabemos lo que las ballenas están diciendo, hay un entendimiento claro de qué son los sonidos, ahí vamos como descifrando un poco, pero si existiera la posibilidad, metiéndonos en un campo más especulativo, si existiera la posibilidad de una comunicación recíproca y de entendimiento en un lenguaje común o en una forma de traducción, ¿qué te gustaría decirle a estos animales? Creo que me gustaría preguntarles qué necesitan de nosotros, qué necesitan que nosotros hagamos para ellas estar bien. Porque yo me puedo imaginar y puedo medir lo que yo creo, ¿verdad?, que está impactándolas, pero a veces estos animales, a pesar de los factores estresantes en los que su ambiente continúa cambiando, siempre se quedan ahí. Y es que lo que más necesitas está aquí y no puedes irte a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que necesitas de nosotros? ¿Qué hagamos para mejorar tu espacio? Para mí eso es como fundamental porque es algo que tratamos de entender. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo podemos mejorar su calidad de vida? Y entonces, dígame, ¿qué es lo que le estamos impactando? ¿Y qué podemos hacer? Para mí eso es fundamental. Más que entender el por qué estás cantando es cómo te ayuda a que sigas cantando. O sea, como, porque creo que eso es algo importante para mí, ¿no? No, para mí también. Y ya lo habías mencionado en algún otro momento, ¿verdad? La importancia de hacernos esa pregunta ¿qué necesitan para poder seguir cantando? Sí. Este episodio forma parte del volumen 9 de la revista digital de Wimblu. Fue guionizado y producido por Alessandra Baltodano y Diego Espeleta. La música original y la postproducción de sonido estuvieron a cargo de Diego Espeleta. Agradecemos a Laura May Collado por compartirnos su tiempo y sus reflexiones, y por permitirnos usar los sonidos de cetáceos que ella y su equipo han grabado a lo largo de sus años de investigación. Wimblu crea y publica historias que restauran nuestro sentido de pertenencia y conexión con la Tierra. Si resonás con nuestro propósito y disfrutaste de este episodio, apóyanos uniéndote a nuestra comunidad de Patreon.
donde podrás acceder a la transcripción de esta entrevista, así como a otros contenidos exclusivos a partir de $3 al mes. Este es un podcast producido por Wimblu con apoyo de la Fundación Calliopeia.